¿Cuántas veces nos toca experimentar una guerra invisible? Sí, dentro de nosotros. No se ve, pero la sientes cada día cuando abres los ojos y tu alma ya está cansada antes de salir de la cama muchas veces. Es esa niebla que te envuelve sin razón aparente. Es esa presión en el pecho que no se va con un simple suspiro. No tiene forma pero pesa. No tiene voz pero grita. Es la ansiedad que se disfraza de rutina. Es ese miedo que camina contigo muchas veces en el trabajo, en la calle, la culpa que se sienta contigo en la mesa, ese agotamiento que no se alivia ni siquiera con un descanso. Lo llamamos cansancio, lo llamamos estrés, pero en el fondo sabes que eso es más profundo que eso. Es un grito del alma que ha olvidado cómo se siente la paz. Quizás pasas tus días funcionando en automático, con una sonrisa dibujada y una tormenta por dentro. Nadie lo nota, nadie lo pregunta, pero tú lo sabes. Tú sabes lo que cuesta mantener esa fachada mientras por dentro todo se está derrumbando. Y te preguntas si algún día tu mente volverá a ser un lugar habitable. Te preguntas si es normal vivir con esta angustia constante, con estos pensamientos que nunca se detienen. Te preguntas si la paz es real o solamente un mito que otros alcanzan. Pero escúchame bien. No estás roto, estás en un proceso, no estás perdido, perdida, estás siendo redirigido, no estás solo, no estás sola, aunque a veces parezca que hasta Dios está guardando silencio. Si estás escuchando esto hoy día, no es una casualidad, es porque hay algo dentro de ti que se rehúsa a rendirse, algo que quiere creer que hay otra forma de vivir, y lo hay. Existe un lugar en el alma donde el ruido se calma, donde la mente se serena, donde el corazón deja de correr, como si algo terrible estuviera por ocurrir. Ese lugar no se conquista con fuerza humana, no se alcanza por lógica, no se obtiene por méritos. Ese lugar se recibe, es un regalo, es una promesa, es una paz, pero no cualquier paz. No hablo de una calma superficial que depende de que todo salga bien, no hablo de esa tranquilidad frágil que se rompe con una mala noticia. Hablo de la paz que excede todo entendimiento, esa paz que no tiene un sentido lógico, sino que esa que permanece cuando todo va mal, esa que te sostiene cuando ya no queda nada que sostener, esa paz que viene de Dios, esa que se instala en el centro del pecho y le dice al alma que estás a salvo. No te hablo desde un pedestal, te hablo desde mis ruinas, porque yo también he llorado sin que nadie lo sepa. Yo también he llorado, he gritado en silencio, he pensado en rendirme, sí, pero aprendí que hay un camino que no es de perfección, sino de entrega, un camino que no exige que tengas todas las respuestas, pero sí que estés dispuesto a soltar el control, porque la paz no se obtiene intentando controlarlo todo. La paz llega cuando tú decides confiar, cuando entiendes que no tienes que hacerlo todo solo, que hay un Dios que no está lejos, ni siquiera dormido, un Dios que conoce cada rincón de tu mente y aún así decide quedarse contigo. Hoy día quiero invitarte a recorrer ese camino, ¿sabes? No con pasos perfectos, sino con corazón dispuesto. No te prometo que será fácil, pero sí que será real. Quiero mostrarte cómo mi alma encontró descanso, ¿sabes? Quiero que descubras en cada palabra una llave, porque hay formas de abrir la puerta que lleva a la serenidad. Está más cerca de lo que tú puedas creer. Todo comienza con una confesión. No puedo solo. Y esa frase que muchos ven como una debilidad, esa realidad, una puerta abierta hacia la sanidad. Porque el mayor error que hemos cometido es creer que debemos cargar con todo, que ser fuerte es nunca pedir ayuda, que ser valiente es soportar absolutamente todo en silencio. Pero dime, ¿de qué sirve resistir si te estás deshaciendo por dentro poco a poco? ¿De qué sirve avanzar si cada paso es una guerra contra tu propio ser? Reconocer que no puedes más no es el final, es el principio. Es en ese momento de quiebra, cuando ya no queda más que fingir, que aparece la posibilidad de algo nuevo, cuando sueltas ese control, cuando abres las manos, cuando caes de rodillas. Entonces estás listo para ser levantado. El alma encuentra descanso cuando reconoce su límite y se rinde a ese amor que no exige sino que sostiene. Cuando por fin admites que necesitas ayuda divina, cuando miras al cielo no como último recurso sino como única esperanza, ocurre algo sobrenatural. Ese peso se vuelve más liviano, no porque desaparezca, sino porque ya no lo cargas solo. El Salmo dice: entrega tu carga al Señor y Él te sostiene.
sostendrá. No dice que Él te quitará la carga siempre, no, pero sí te dará fuerzas para llevarlas sin que te rompas. Hay cargas que no desaparecen, pero dejan de destruirte cuando son compartidas con aquel que no se cansa. Entonces, poco a poco, comienzas a respirar diferente, tus pensamientos ya no son los dueños de tu destino. Entonces empiezas a notar que tu mente necesita otro alimento, porque la ansiedad, el miedo, la culpa, todas esas voces que resuenan en tu interior se nutren de mentiras. La mentira que has creído por años, mentiras que dices que no vales, que no puedes, que estás solo, pero existe una verdad que corta como espada y sana como un bálsamo, la verdad que no cambia con el tiempo, ni se adapta a las circunstancias, es la palabra de Dios viva y eficaz y eterna. Cuando comienzas a llenar tu mente con esa verdad, algo empieza a transformarse dentro de ti, ya no reaccionas igual, ya no te hablas igual, ya no te ves igual, porque cuando Dios te nombra, todo lo demás pierde poder. Cuando Él dice te amo, el rechazo pierde voz. Cuando Él dice te sostengo, el miedo tiene que retroceder. No es una magia, es una verdad. Y la verdad dicha en voz alta, creída desde lo más profundo, tiene un poder para quebrar las cadenas más viejas. Empieza por un versículo, una frase, una promesa. Escríbela, repítela, aférrate a ella como si tu vida dependiera de todo eso, porque tal vez sí, porque cuando la mente empieza a escuchar verdades eternas, comienza a acostumbrarse a lo sagrado, y lo sagrado calma, lo sagrado limpia, lo sagrado viene y restaura. Es un ejercicio diario, una decisión consciente, alimentar el alma con luz en vez de oscuridad. No será fácil, pero sí posible. No será rápido, pero sí seguro. Y cuando ya no sepas qué más decir, guarda silencio, porque a veces en ese silencio Dios habla más fuerte, y lo que Él susurra puede cambiar tu eternidad. Hay un silencio que no destruye, sino que reconstruye. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Porque orar no es solamente hablar, pedir, rogar. Orar también es callar, es aprender a estar. Es permanecer sin prisa, es sentarse delante de Dios sin necesidad de palabras, sin fórmulas, sin espectáculos. Y en ese espacio donde las voces se apagan, la mente deja de correr, se escucha lo que verdaderamente importa. Porque el alma no necesita respuestas inmediatas, necesita presencia. En la presencia de Dios no siempre gritan, muchas veces susurran. Y ese susurro basta para calmar tormentas internas que llevamos años rugiendo. Pero estamos tan acostumbrados al ruido, a la prisa, a llenar todos los huecos con estímulos, que olvidamos que hay un tipo de sanación que solamente ocurre en el silencio. Porque el silencio no es ausencia, es reverencia, no es desconexión, es atención. Es decirle al alma, ahora es tu turno, es darle permiso a Dios para que hable en lo más profundo, donde nadie más ha llegado. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. No dice explícalo todo, no dice arreglalo todo, dice detente, quédate quieto, espera, mira. Cuando practicas este tipo de silencio, no huyes del mundo, te sumerges en la verdad. Y en esa inmersión tu mente comienza a respirar distinto. Ya no actúas por reacción, sino por fe. Ya no corres detrás de todos, eliges lo esencial, porque lo esencial no hace ruido, pero transforma. Y en ese proceso de silenciarte delante de Dios, descubres otra clave, la gratitud. Una mente agradecida no tiene espacio para caos. Una mente que reconoce lo bueno, aunque sea poco, esa se vuelve fértil para la paz. La gratitud no es un sentimiento automático, querido, es una práctica espiritual, es mirar el mismo día con ojos nuevos, es dejar de contar lo que está faltando y empezar a reconocer lo que ya está, es darte cuenta que en medio del dolor aún hay una belleza, incluso en una pérdida hay un milagro escondido. Y en esa gratitud, cuando se convierte en hábito, reprograma tus pensamientos, porque donde antes había queja, hoy día hay honra. Donde antes había desesperación, ahora hay memoria del bien. Y donde hay gratitud, hay paz. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo en este proceso. La palabra dice, no se inquieten por nada, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracia. ¿Ves? No es solamente pedir, es pedir y agradecer al mismo tiempo. Es confiar antes de verlo. Es saber que Dios ya está obrando, aunque tú ni siquiera lo puedas sentir.
Y cuando estás orando así con gratitud, con rendición, con un silencio reverente, tu alma empieza a alinearse con el cielo. Tu mente deja de correr sin dirección. Tus pensamientos antes como olas violentas ahora se tornan en un río manso. Hay paz disponible para ti. No una paz superficial, sino profunda. No una paz que depende de la circunstancia, sino una que nace de una certeza, porque Dios está contigo, incluso en ese silencio, especialmente en el silencio. Hay una batalla que se libra cada día entre lo que sientes y lo que sabes. Y en esa guerra muchas veces nos ataca el miedo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos son como ríos. Si no los controlamos, terminan arrastrándonos hacia lugares oscuros. Por eso es vital alinear nuestro pensamiento con el Espíritu Santo, porque no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es un destino. Hay ideas que nacen de un dolor, ni siquiera es de la fe. Hay pensamientos que se gestaron en heridas antiguas, no en la palabra. Si permites que tu mente sea guiada solo por la carne, por lo roto, terminarás teniendo una vida que nunca fue el plan de Dios para tu vida. La Escritura dice, la mentalidad de la carne, o el fruto de la carne es muerte, pero el fruto del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿Qué más podrías necesitar? Pero para llegar ahí hay que soltar la manera antigua que pensamos, esa que te está diciendo que debes de tener el control de todo, esa que te empuja a reaccionar con rabia, con juicio, con ansiedad, esa que corre detrás de la aprobación, del éxito, del ruido. El Espíritu no grita como el mundo, querido. El Espíritu susurra verdades eternas que sanan y ordenan. Cuando tú decides alinear tus pensamientos con el Espíritu, estás diciendo, ya no vivo según lo que siento, sino según lo que creo. Es una decisión radical, sí, pero absolutamente transformadora. Comienzas a notar que hay otra manera de mirar la vida, que puedes elegir la paciencia en lugar de la desesperación, que puedes responder con fe en vez del miedo, que puedes ver a los demás y a ti mismo con compasión en vez de juicio. Esa es la obra del Espíritu. No te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien sensible a lo eterno, pero no basta con tener una mentalidad renovada por unos minutos, no, hay que insistir, hay que perseverar, porque la mente es traicionera, querido. Cada día empieza intentando vivir en lo viejo. Por eso Jesús nos enseñó a orar, no porque Él quiere que lo repitas, sino porque tú necesitas recordarte a ti mismo constantemente quién es Él. Porque la oración persistente no es una lista de pedidos, es un acto de conexión continua. Es respirar a Dios durante todo el día. Es consultarlo antes de hablar, antes de decidir algo, antes de caer. Es mantener ese canal abierto sin interrupciones. No subestimes el poder de una oración constante, ¿sabes? Aunque parezca que no cambia nada por fuera, lo está cambiando todo por dentro. Porque en cada oración el alma se alinea un poco más con el cielo. Y cada oración la ansiedad pierde fuerza. En cada oración la mente encuentra dirección. Y aun cuando la respuesta no llega de inmediato, el solo hecho de orar ya te está transformando, porque la oración no solo hablas tú, también te moldea Él, porque Dios no responde solo con palabras, se responde con una presencia, y esa presencia te sana de maneras que ni siquiera lo puedes entender. Tal vez a veces la forma más cruel de estar o vivir físicamente en el presente, estamos allí estancados, pero mentalmente estamos atrapados muchas veces en un futuro que ni siquiera existe. Pasamos los días anticipando catástrofes. Vivimos ensayando conversaciones que ni siquiera nunca hemos tenido, teniendo problemas que tal vez ni siquiera llegan. Y así se nos va la vida intentando controlar un mañana que ni siquiera nos pertenece. La ansiedad es el resultado de una mente que ha decidido habitar en el tiempo equivocado. Jesús fue claro. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Pero insistimos en cargar con lo que aún ni siquiera es, y ese peso termina por rompernos. Vivir en el futuro es vivir desconectados, querido. Es olvidar que el único tiempo que podemos tocar es este momento. Que lo único que tenemos real y tangible es este instante, es este suspiro, este ahora. Y si no aprendemos a habitarlo con conciencia, se nos escapará. Y con Él se irá también la oportunidad de ver a Dios obrando aquí en nuestra vida. Porque Dios no solamente estará en tus sueños futuros ni en esas promesas por cumplir, querido. Dios también está en lo cotidiano, en lo simple,
en lo que parece insignificante. Y si no aprendes a encontrarlo ahí, nunca lo podrás sentir del todo. Volver al presente no es fácil cuando has vivido años huyendo hacia adelante, pero es necesario, es urgente, es vital, porque solo en el presente se experimenta la paz. El futuro, por definición, está lleno de incertidumbres, pero el presente está lleno de presencia. Y si decides mirar con ojos de fe, verás que incluso aquí, incluso ahora, habrá motivos para agradecer. Hay evidencia de que no estás solo. Hay huellas de que Dios camina contigo. No necesitas que todo esté resuelto para poder sentir paz. Necesitas aprender a confiar aunque ni siquiera lo puedas ver. Y en ese proceso de poder volver al presente es crucial cuidar lo que se está rodeando, porque el entorno afecta directamente la mente. Si te alimentas de conversaciones vacías, de un ambiente que intoxican, de palabras que te drenan tu alma, lo sientes, tu mente lo absorbe. No estás diseñado para sobrevivir en medio del ruido constante, de la negatividad. Necesitas rodearte de luz, de fe, de personas que te eleven en lugar de hundirte. Gente que esté orando por ti sin que tú se lo pidas. Gente que crea contigo cuando tú ya no puedes creer solo. Canciones, alabanzas que te conecten con la verdad. Lecturas que te recuerden quién eres en Dios. Porque no se trata de vivir en una burbuja, se trata de ser intencional con tu atmósfera, de convertir tu espacio en un altar, porque cuando el entorno cambia, tu mente también cambia, y cuando tu mente cambia, tu vida comienza a moverse en una dirección muy diferente. La paz no solamente se cultiva por dentro, también se construye por fuera, y tú tienes el poder de poder elegir dónde habitar, con quién caminar, a quién abrirle la puerta, y cada cosa a tu alrededor sea una aliada en tu proceso de salida. Porque hay algo que atrapa a muchos, es el resentimiento. Es una cadena silenciosa que se arrastra día tras día. Una herida que se niega a cerrar. Un eco de dolor que sigue hablando aunque el daño ya pasó. Y mientras no perdonas, tu mente ni siquiera puede descansar. Porque el rencor consume energías, ocupa espacios, exige atención. Y lo peor es que muchas de las veces quien te hizo daño ya ni siquiera está o ni siquiera lo recuerda, pero tú sigues ahí alimentando la herida con cada pensamiento. Sigues reviviendo la escena, repitiendo esas palabras, cargándote de algo que ya ni siquiera está sobre ti. Perdonar no es justificar lo que hicieron, no es negar el dolor, no es hacer como si no importara, es simplemente decidir que eso ya no tendrá poder sobre ti. Cuando no perdonas, mantienes vivo ese veneno y el alma no puede sanar mientras sigue bebiendo del mismo pozo amargo. Perdonar, querido, es decir, no mereces mi paz, pero yo merezco liberarme. Es una declaración de dignidad, no de debilidad. Es el acto más revolucionario que puedes hacer por ti mismo. Y también es necesario perdonarte a ti, porque hay culpas que llevas como si fuesen tatuajes del alma. Te recuerdas errores antiguos, decisiones que hoy día no entiendes, caminos que un día te alejaron de quien tú eres. Pero si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para seguir acusándote? El perdón es una puerta. Y mientras no la cruces, tu mente seguirá atrapada en una habitación sin ventanas. Pero cuando eliges perdonar, cuando decides soltar, cuando sueltas el juicio, algo dentro de ti viene y se libera. El corazón respira, la mente se libera, el alma se abre a nuevas posibilidades. Y entonces, ¿qué pasa? Puedes descansar, porque ya no estás atado al pasado, ya no estás definido por lo que te hicieron, ya no eres víctima de lo que fuiste, eres libre. Y esa libertad se convierte en un suelo fértil para la paz. Pero hay otro enemigo silencioso de la paz, la impaciencia. Vivimos queriendo que todo ocurra ya, que Dios responda rápido, que las puertas se abran de inmediato, que el cambio sea instantáneo. Pero la verdad es que la sanación lleva tiempo. Hay procesos que necesitan madurez, que hay cosas que solo crecen en la espera. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y a veces lo que percibes como un retraso en realidad es una protección. A veces el silencio de Dios es el terreno donde se está formando tu carácter. Descansar en el tiempo de Dios no es resignarse, querido, es confiar, es mirar al cielo y decir: no entiendo, pero sigo creyendo. No estoy viendo nada, pero sigo caminando. No estoy sintiendo nada, pero sé que usted está aquí. Y esa fe, esa rendición, esa espera activa transforma tu mente, porque deja de correr detrás de lo inmediato y empiezas a valorar lo eterno. La mente ansiosa quiere resultados ya. La mente en paz celebra los procesos. Y tú
Estás en proceso, no estás tarde, no estás perdiendo tiempo, estás siendo moldeado por el mejor artesano y él nunca se equivoca. Hay algo profundamente sagrado en lo cotidiano, pero vivimos tan distraídos, tan enfocados en lo grandioso, en lo espectacular, que nos olvidamos de mirar lo simple. Pensamos que Dios solo se manifiesta en milagros extraordinarios, en revelaciones impresionantes, en momentos de éxtasis espiritual, pero la verdad es que muchas de las veces Él se esconde en lo común, en lo pequeñito, en eso desapercibido, en esa tacita de café calientita por la mañana, en ese sonido de la lluvia por la ventana, en una mirada de ternura, en el silencio entre una palabra y otra. Y cuando aprendes a encontrar a Dios ahí, tu mente empieza a vivir en un estado diferente. Se apaga la urgencia, se disuelven las expectativas irreales y nace una gratitud por lo que ya es. Porque la espiritualidad no se trata de solo ir a lo alto, también se trata de bajar al fondo, de poner atención, de entrenar el alma para ver lo invisible. Y cuando lo haces, el presente se convierte en un milagro. El día común se torna en un altar. No necesitas una gran manifestación divina para poder saber que Dios está ahí. Basta mirar con los ojos correctos, porque donde hay vida, hay pruebas de que Él está respirando contigo. Donde hay amor, hay evidencia de su carácter. Donde hay belleza, hay una pizca de su presencia. Y cuando eliges ver de esa manera, la mente se calma, porque deja de correr buscando señales y empiezas a descansar en la certeza de que ya estás rodeado de ella. No subestimes el poder del ordinario. No creas que porque tu vida no se parece a una película de fe no está siendo tocada por lo divino. A veces el milagro es no rendirte. A veces lo sobrenatural es seguir creyendo cuando todo parece estancado. A veces lo más santo que puedes hacer es lavar los platos con gratitud. La paz viene cuando dejas de exigir grandes momentos y comienzas a honrar los pequeños. Y en ese honor, en esa atención, el alma se pacifica. Porque empiezas a habitar el ahora con intenciones, pero no basta, queridos, con mirar. Hay que hablar, hay que declararlo, porque la fe no se queda encerrada dentro del pecho. La fe se activa cuando la pronunciamos. La fe viene por el oír, dice la Escritura. No solo por oír lo que otros dijeron, no, sino por oírte a ti mismo decir lo que Dios ya dijo. Hay poder en esta palabra, y cuando usas tu voz para declarar estas verdades eternas, el caos pierde fuerza. No estás repitiendo frases vacías, no. Estás estableciendo realidades en tu mente. Estás entrenando tus pensamientos para obedecer a la esperanza. Jesús mismo, en su momento más vulnerable, respondió a la tentación con una frase poderosa: escrito está. Él no argumentó, no gritó, no se defendió con lógica, simplemente habló con la verdad. Y esa verdad fue suficiente para poder vencer. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que la ansiedad te susurra mentira, tú puedes responder con lo que ya está escrito. Cada vez que la culpa quiera reclamar espacio en tu vida, tú puedes declarar, levantar tu voz y decir: mi mente descansa en Dios. Hay algo que cambia radicalmente el rumbo de tu vida cuando lo entiendes con el corazón, no solo con la mente. No tienes que luchar todas tus batallas, no estás llamado a ser invencible. No necesitas tener todas las respuestas. Hay una fuerza mayor que te sostiene, una gracia que te antecede, una presencia que va delante de ti, abriendo camino donde tú solamente ves muros. Pero para vivir de esa verdad, necesitas confiar más en lo que controlas, porque mientras tu mente se aferre en la necesidad de entenderlo todo, el alma seguirá inquieta. Hay paz sin soltar, hay descansos en delegar el control, y hay victorias en rendirse a aquel que nunca pierde una sola batalla. Es curioso cómo el alma se extenúa cuando se acostumbra a vivir desde la sospecha, desde la duda, desde la necesidad de asegurarse de todo. Pero la fe, cuando se practica, se vuelve un refugio real, no una teoría bonita, no un cliché espiritual, una certeza firme, una base sólida, un suelo que no se rompe. Y entonces, incluso cuando las circunstancias no cambian, tu interior cambia. Incluso cuando la tormenta sigue afuera, tú encuentras calma dentro. No porque la vida se ha vuelto perfecta, sino porque ya no estás viviendo con tu propia fuerza. Ahora estás descansando en esa promesa de que Él está peleando por ti. Y a medida que te adentras en ese descanso, empiezas a notar que no todo pensamiento merece tu atención, que no toda emoción necesita ser alimentada, que puedes sentir miedo
sin permitirle gobernarte. Puedes tener dudas, sí, pero sin abandonar tu fe, porque ahora tienes un ancla, una roca, una voz superior que te está hablando a tu caos, y esa voz te está diciendo: yo estoy contigo, no temas, yo soy tu paz, aleluya. Y cuando escuchas esa voz más fuerte que cualquier otra, tu mente empieza a reescribirse. Donde antes había caos, hoy día habrá orden. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había ruido, ahora hay melodía. Pero no pienses que esto es un proceso lineal. No esperes perfección. Habrán días en que retrocedas, en que la ansiedad regrese, en que la mente vuelva a correr. Y eso no significa que has fallado, no. Significa que estás vivo, que estás en el camino, que estás creciendo, porque la sanación no es una línea recta. Es un viaje con curvas, con pausas, con desvíos, pero cada paso cuenta, cada intento, cada oración, cada silencio, cada lágrima, cada palabra de fe pronunciada en medio de la oscuridad. Todo cuenta, todo construye, todo transforma. Y en medio de ese viaje hay una verdad que sostiene todo. Dios no te abandona, ni siquiera en los días buenos, mucho menos en los malos, ni cuando oras con fuerza, ni cuando solamente puedes susurrar su nombre. Él sigue ahí, constante, fiel, paciente, y su amor no se basa en tu desempeño. Su paz no depende de tu perfección. Su presencia no se va cuando te equivocas, al contrario, Él en tu fragilidad donde más fuerte se hace su abrazo. Así que por favor no temas por tropezar, no temas no tenerlo todo claro, no temas no saber cómo seguir. Solo recuerda, no camines solo. Y cuando lo olvidas, Él te recuerda. Cuando dudas, Él te sostiene. Cuando caes, Él te levanta. Quizás has pensado que la mente es tu enemiga, que tus pensamientos son demasiado oscuros, demasiado desordenados, demasiado incontrolables, que tu cabecita es una cárcel donde habitas a la fuerza. Pero déjame decirte algo, que tal vez nadie te lo ha dicho así, con esta claridad. Tu mente no es una prisión, es un templo, un espacio sagrado que necesita ser cuidado, protegido, limpiado, reindicado. Y aunque por mucho tiempo haya estado invadido por el caos, por la ansiedad, por la confusión, eso no define lo que realmente es. Porque si el Espíritu de Dios habita en ti, entonces también puede habitar en tu mente. No importa lo roto que te sientas, no importa cuántos pensamientos oscuros hayas tenido, la luz siempre puede volver a entrar, siempre. La clave está en decidir con qué alimentarás ese templo. No puedes esperar paz si lo que consumes es guerra. No puedes esperar descanso si lo que estás repitiendo son acusaciones internas. Por eso es tan importante declarar la verdad. Hablarla, gritarla si hace falta. No como un acto religioso, no, sino como un acto de poder. Porque cuando pronuncias lo que Dios ha dicho sobre ti, algo se activa. La atmósfera cambia, tu cuerpo lo siente, tu espíritu lo reconoce, tus pensamientos se alinean. No se trata de repetir por repetir, se trata de crear una nueva realidad desde la palabra viva. Empieza cada día con una declaración, no importa si no lo sientes, no importa si te cuesta creerlo, dilo igual, porque tu fe no se mide por tus emociones, sino por tu decisión de seguir creyendo, declarando que tu mente es un lugar de paz, declara que tu alma tiene descanso, declara de que no eres esclavo del miedo, declara que la ansiedad no tiene la última palabra, declara que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Y si lo haces cada día, verás cómo tu mente empieza a responder, verás cómo cambia tu energía, tu enfoque, tu forma de enfrentar los días. No hay una fórmula mágica, no hay soluciones instantáneas, pero hay un proceso real, poderoso, eterno. Y quiero decirte que tú ya estás dentro de ese proceso, porque si has llegado hasta aquí y estas palabras hoy día están resonando en lo más profundo de ti, es porque algo ya se está moviendo. Tal vez no lo has podido notar aún, pero tu alma ya lo sabe. Hay algo en ti que está despertando, hay algo que está siendo restaurado, hay algo que está recordando que fuiste creado para más que sobrevivir, fuiste creado para vivir en plenitud, para respirar en paz, para caminar en confianza, para descansar incluso en medio de la tormenta. Así que no estás destinado a vivir con la mente en guerra, no estás condenado a una existencia de ruina interior.
No tienes que aceptar como normal lo que tanto te duele. Hay una alternativa, hay un camino distinto y ese camino no está lejos, está dentro, está disponible, es presencia, es promesa de Dios. Es simple y sencillamente paz. ¿Y quién es la paz? Jesús. Esa paz que no viene del mundo y jamás la encontrarás en el mundo, sino que viene de Él. A que lo invitemos y que sea el dueño, el Señor de nuestra vida. Amén.